vamos a realizar un ejercicio sobre movimiento uniforme acelerado. Dice, un auto parte del reposo y durante 20 segundos se acelera a razón de 3 metros por segundo cuadrado. Luego se mantiene con esa velocidad adquirida durante 15 segundos y finalmente se detiene a causa de los frenos que le imprimen una aceleración negativa de menos 2.3 metros por segundo cuadrado. Entonces se nos pide calcular tiempo total del recorrido y espacio total recorrido por el auto. Entonces, para solucionar el problema, debemos observar que en este ejercicio encontramos tres tipos de movimiento en el recorrido del auto. Entonces va a estar dividido, ese recorrido va a estar dividido en tres tipos de movimiento. El primer intervalo del movimiento dice que el auto se acelera y demora 20 segundos acelerado. Entonces tenemos ahí un movimiento uniforme acelerado, con aceleración positiva. Luego dice que el auto se mantiene durante 15 segundos con la velocidad adquirida a los 20 segundos en el primer movimiento. O sea que va a demorar 15 segundos con velocidad constante. Y después nos dice que en el tercer intervalo, que finalmente el auto se detiene a causa de los frenos, porque le imprime una aceleración negativa, es decir, que en este intervalo hay un movimiento desacelerado hasta que el auto se detiene. Entonces vamos a ir resolviendo en el primer intervalo. Vamos a considerarlo que sea desde A hasta el punto P. ¿Qué tenemos los datos para el primer intervalo? Dice que el auto parte del reposo, lo que quiere decir que su velocidad inicial es 0. Luego dice que se mantiene durante 20 segundos con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces tiempo 20 segundos, aceleración 3 metros por segundo cuadrado. Pero en realidad no sabemos qué velocidad adquiere a los 20 segundos con esa aceleración. Entonces debemos encontrar la velocidad que adquiere a los 20 segundos. Porque esa velocidad a los 20 segundos será la misma velocidad con que el auto siga durante 15 segundos más. Entonces debemos encontrar la velocidad, además debemos encontrar el espacio que recorre el auto en esos 20 segundos con aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces encontremos primero la velocidad final a los 20 segundos. Entonces tenemos una ecuación para la velocidad final que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazamos los datos y nos queda velocidad inicial, sabemos que es 0, más aceleración que es 3 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que es 20 segundos. Podemos simplificar segundo con segundo para que nos quede en metro por segundo. Entonces nos queda 3 por 20, 60 metros por segundo. Entonces la velocidad de ese auto a los 20 segundos del movimiento será 60 metros por segundo.
60 metros por segundo. Ahora calculemos el espacio que recorre en esos 20 segundos. Para eso utilizamos la fórmula, la ecuación, espacio igual velocidad inicial más velocidad final, todo eso multiplicado por el tiempo dividido entre 2. Entonces, reemplazamos los valores, ya sabemos velocidad inicial es 0 más velocidad final que es 60 metros por segundo por el tiempo que es 20 segundos. Realizando la simplificación segundo con segundo nos queda, y si multiplicamos 60 por 20 y lo dividimos entre 2, nos viene quedando 600 metros. Entonces multiplicamos 60 por 20 da 1200, entre 2 da 600. Entonces el espacio recorrido en esos 20 segundos es de 600 metros. Ahora pasemos al segundo intervalo, que es donde el auto se mantiene durante 15 segundos con la velocidad que adquirió en el primer intervalo, que fue la velocidad final que encontramos, que fue de 60 metros por segundo. En este intervalo se mantiene durante 15 segundos con esa velocidad, o sea, es velocidad constante, no hay aceleración. Entonces, tenemos que el tiempo es 15 segundos y debemos encontrar el espacio recorrido en esos 15 segundos con la velocidad de 60 metros por segundo. Como es movimiento rectilíneo uniforme, entonces la fórmula del espacio, tenemos que espacio es igual a velocidad por tiempo. Conocemos la velocidad, conocemos el tiempo, reemplazamos. Entonces nos quedará que x espacio igual 60 metros por segundo, que es la velocidad, por 15 segundos, que es el tiempo empleado. Simplificamos segundo con segundo y nos queda 60 por 15 igual 900 metros. 60 metros por 15 igual 900 metros. Entonces, el espacio que recorre el auto en esos 15 segundos con velocidad constante es de 900 metros. Pasemos entonces al último intervalo, al tercer intervalo, que es donde se produce el movimiento desacelerado a causa de los frenos. ¿Qué datos tenemos para el tercer intervalo? Como en el segundo intervalo la velocidad es la misma durante los 15 segundos, quiere decir que la velocidad inicial en el tercer intervalo es la misma del segundo intervalo, o sea, 60 metros por segundo. Entonces tenemos que la velocidad inicial del tercer intervalo es la misma que la del segundo intervalo, que era constante. Entonces tenemos la velocidad inicial, 60 metros por segundo. Tenemos la aceleración que le imprimen los frenos, que es menos 2.3 metros por segundo cuadrado. Sabemos que el auto se detiene, y si se detiene quiere decir que su velocidad final es 0. Entonces debemos encontrar qué espacio recorrió antes de detenerse y el tiempo que tardó en el tercer intervalo hasta que se detuvo. Entonces, para encontrar el espacio recorrido, utilizamos la ecuación, una ecuación sencilla, que es la suma de las velocidades multiplicadas por el tiempo dividido entre 2. Velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Reemplazamos los valores. Entonces la velocidad final sabemos que es 0 porque el auto se detiene.
más la velocidad inicial, que es 60 metros por segundo, por el tiempo, que es 15 segundos. Todo eso va dividido entre 2. Simplificamos segundo con segundo y tendríamos entonces que multiplicar 60 por 15 y ese resultado, ese producto, lo dividimos entre 2. Entonces 60 por 15 da 900. Entre 2, 450. 60 metros por 15 da 900 metros. Entre 2, 450 metros. Entonces en el tercer intervalo de ese movimiento desacelerado, el auto recorre 450 metros antes de detenerse. Ahora, ¿cuánto demora recorriendo esos 450 metros? Calculemos el tiempo. Entonces el tiempo lo podemos encontrar con esta fórmula de aceleración. Despejamos. Entonces, haciendo transposición de término, nos queda que t es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre a. Sabemos que t multiplica con a y luego a pasa a dividir, haciendo la transposición de término o la propiedad uniforme de la igualdad. Como conocemos la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración, reemplazamos en esa fórmula. Entonces nos queda velocidad final 0 menos velocidad inicial 60 metros por segundo sobre aceleración menos 2.3 metros por segundo cuadrado. Entonces podemos simplificar metros con metros y segundo con segundo. Y observamos que nos está quedando solamente la unidad de segundos. Entonces hacemos la división. Menos entre menos, menos 60 entre menos 2.3 nos da 26.08 segundos. Entonces el auto tarda en detenerse desde el momento en que se le aplican los frenos hasta el final 26.08 segundos. Y entonces hemos encontrado el tiempo y el espacio recorrido en cada intervalo. Entonces tenemos espacio total recorrido. Bueno, debemos sumar el espacio calculado en los 3 intervalos. Entonces en el primer intervalo fue 600 metros, más el segundo intervalo que fueron 900 metros, más el tercer intervalo que fueron 450 metros, para un total de 1950 metros. Ahora calculemos el tiempo que tardó ese movimiento. Entonces en los 3 intervalos. En el primer intervalo se nos dio el tiempo de 20 segundos, que fue acelerado positivo, más en el segundo intervalo que el movimiento era con velocidad constante, 15 segundos, más el tiempo que calculamos en el tercer intervalo, que es 26,08 segundos, para un total de 61.08 segundos. Entonces tenemos que el espacio total recorrido fue 1950 metros y que el tiempo total empleado fue de 61.08 segundos. Y así hemos dado respuestas a las 2 preguntas que se nos hacía en el problema. Bueno, espero que les haya servido para aclarar alguna duda o para aprender a solucionar este tipo de problemas. Si te gustó, clic. Muchas gracias.